tal? Soy Jesús Aldaco de Mastercard. Bienvenidos a este nuevo video para YouTube en el cual vamos a tratar de continuar con las operaciones básicas de Fusion 360 con la idea de continuar avanzando con el conocimiento de este software, el conocimiento básico para poder sentar las bases para unas buenas prácticas dentro del mismo. Entonces, continuando con esa historia, las siguientes operaciones que vemos, vamos a trabajar tres. Vamos a trabajar Rev, Web y Emboss. La idea de estas tres operaciones que vienen dentro del menú Create es, bueno, por lo menos de las primeras dos es darle rigidez a una pieza, ya sea que esté tratado de que sea una manufactura de inyección de plásticos. Generalmente este tipo de costillas o este tipo de ribs se utilizan mucho para darle rigidez a nuestra misma pieza. Con la idea, por ejemplo, tenemos una pieza que es relativamente hueca o que tiene una operación de este estilo que se llama shell. eh, Poderle dar ese sostén o esa rigidez extra que se necesita para que no tenga tanta torsión, tanto movimiento, tanto juego al momento de estar trabajando, ya sea en alguna operación mecánica o dentro del mismo componente en el cual se está utilizando, pues se utilizan mucho, ¿no? En piezas, repito, de inyección de plástico se puede ver muchísimo ese tipo de piezas, ese tipo de operaciones, perdón, que nos permiten darle un volumen o una sustentación mayor a nuestro componente, permitiendo que genere su operación de manera adecuada. Entonces ahorita vamos a apagar el origen para que no nos esté estorbando. Entonces vamos a ver la diferencia entre RIP y web, que realmente no es tan importante o no es tan notoria hasta que vemos ya alguna facilidad al momento de estar optimizando nuestros diseños de tal manera que trabajemos muchísimo más rápido al momento de estar elaborando algún componente. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la de RIF, que como aquí dice, nos genera una operación delgada a partir de un sketch abierto que se ha extruido a la cara más cercana de nuestro cuerpo, utilizando una dirección paralela al sketch con el que lo hayamos trabajado. En SolidWorks, por ejemplo, los que han trabajado con SolidWorks, se utiliza mucho esto para la misma opción, sin embargo, lo hace con una dirección normalmente perpendicular al plano con el que lo hayamos trabajado. Ahorita lo vamos a visualizar un poquito más. Sin embargo, aquí hace diferencia Fusion entre Riv y Web y la única, valga la redundancia, diferencia entre estas dos operaciones es que Riv lo hace paralelo, aquí lo podemos observar, y Web lo hace de manera perpendicular, como se ve ahí, ¿no? Es exactamente el mismo texto, la única diferencia es que uno lo hace paralelo y otra perpendicular al plano en que lo hayamos trabajado. Por ejemplo, cierto aprende el origen. Si lo hacemos con este plano y lo hacemos de manera paralela, significa que la dirección a lo largo de este plano va a estar ya sea en Z o en X, dependiendo de cuál sea la cara más cercana de nuestro componente. Lo mismo va a pasar con este, ¿no? De manera paralela, pues va a ser ya sea en Z o en Y. Con este plano vamos a trabajar ya sea en X o en Y con la opción de Riff. Sin embargo, si estuviéramos trabajando con web, solamente tendríamos una dirección, ¿no? Tal vez es un poquito más lógico. Esta sería perpendicular y la única dirección perpendicular, completamente perpendicular de este plano, pues sería el eje C, perdón, el eje Y. De este plano que estoy seleccionando sería el eje X y de este el eje Z, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos este sketch, que es el que vamos a utilizar, es un sketch libre, que tal vez no está completamente definido, ahí depende mucho de cómo lo estemos trabajando. Si estamos trabajando con un modelado perfectamente paramétrico, pues habría que definirlo, ¿no? Aquí vemos cómo no está activado este candado que nos indica que el sketch anterior está completamente definido. Con este se extruyó el cilindro para nuestro componente. Entonces vemos que es como una suerte de tapita al cual le queremos dar ese sostén al centro para que pueda trabajar. Aquí si yo me meto a editar el sketch, vemos que estamos en un plano XZ, perdón, XY de alguna manera, y que el sketch está a ras de la cara inferior de nuestro componente. Entonces, aquí para poder generar la costilla de manera adecuada, pues tendría que utilizar una dirección que vaya de esta línea hacia esta cara que se está seleccionando, de tal manera que se genere a lo largo del eje Y. Y eso lo vamos a poder trabajar solamente de una manera. Vemos que está generado en este plano, entonces lo podríamos trabajar como una rib. Seleccionamos la rib
y automáticamente nos acerca al componente que tenemos más cercano, vaya la redundancia. Aquí perdimos la preview, no sé por qué, pero la volvemos a hacer. Vemos cómo se estaba modificando. Aquí lo tenemos de 1 milímetro. Le podemos dar más o menos grosor. Por ejemplo, vamos a darle 4 milímetros para que lo veamos. Le dio 41, ¿no? Lo vamos a dejar con 1 milímetro. Ahí está. Y, por ejemplo, podemos decir que sea a una distancia específica o hasta la siguiente cara. Le podemos invertir la dirección. En este caso no tiene sentido. O en su defecto podemos seleccionar que sea, vemos la línea, que esté centrado o que esté en el arista. Como podemos observar ahí lo podríamos dejar. Esta misma operación o esta misma figura que acabamos de ver que se formó, se puede generar también a partir de la operación de web. Sin embargo, nuestro sketch tenía que estar trabajado de manera distinta. Vamos a ver. Si aquí yo, en lugar de generar el sketch en este plano, como lo tenemos trabajado, que sería el plano que vemos aquí, si yo lo selecciono, vemos que estamos en el plano YZ, pues lo edito y le coloco un plano el cual nos permita que la dirección de extrusión sea perpendicular, de manera que podamos utilizar esta operación de web. Pues aquí tendríamos que utilizar la opción del plano ZX, como podemos ver aquí en los subs, ¿no? En esta dirección, que sería la dirección Y, tendríamos una perpendicularidad, ¿no? Entonces ahorita editamos, podemos generar otro sketch exactamente igual, o en su defecto aquí podemos hacer opción de edit sketch, no, perdón, redefine sketch plane, y entonces en lugar de seleccionar el plano que teníamos, vamos a seleccionar este plano y le decimos que sí. Si ahora yo me voy a editar el sketch, vemos que la línea está colocada en el mismo lugar, ¿no? Aquí no hubo ninguna modificación de la línea porque está colocada, o más bien esa línea intersecta con los dos planos, entonces no había ninguna diferencia. Ahora, si yo selecciono la opción de web y selecciono la línea, vemos que no nos está generando la opción, pero lo volvemos a trabajar, no pasa nada. Web, seleccionamos la línea. Hay que darle grosor, 1 milímetro. Vemos que nos está dando errores. Vamos a visualizar por qué era por la dirección. Vemos que no puede generar nada en la dirección anterior, entonces nada más le daríamos flip direction y ya no habría ningún problema. Aquí podemos visualizar cómo estas dos opciones también es para ya sea centrarlo o colocarlo en alguna dirección específica, ¿no? Ahorita nos gustaría dejarlo así centrado porque tiene más sentido la operación como la estamos trabajando así. Y vemos cómo se genera exactamente la misma forma, solo que con otra operación. Ahora, para la operación de emboss, vamos a utilizar otro ejemplo. Podemos utilizar también este, pero para hacerlo un poquito diferente, vamos a utilizar este cilindro. Esta operación se utiliza mucho para hacer decoración dentro de un modelo. No siempre se utiliza de manera ingenieril, sin embargo, pues también tendrá alguna aplicación específica, ¿no? En alguna situación en la cual esta operación nos ayude a generar la forma que queremos específica para nuestro componente, también se puede. Sin embargo, en el tema de diseño de producto podemos hacer geometrías, podemos hacer ¿cómo se llaman? Podemos hacer patrones circulares que nos permitan generar una decoración a lo largo de un eje cilíndrico, por ejemplo, ¿no? Vamos a visualizar, vemos aquí que en Boss nos permite ya sea extruir o cortar un perfil que sea tangente a una cara relativa de un cilindro, ¿no? Entonces vamos a aprender los sketches para que veamos cómo se ha trabajado. El segundo sketch, aquí no tenemos un primer sketch porque la primera operación fue un cilindro, entonces lo tendremos solamente ese sketch que tenemos aquí. Vemos que es un sketch que está definido con un plano que estaría en esta localización. Si yo aquí prendo este plano, vemos que el plano está definido a raíz de un offset del plano YZ. Y bueno, apagamos el plano, aquí no es tan importante tenerlo. Generamos la operación, nos va a pedir un perfil y posteriormente nos va a pedir una cara.
Con esto tenemos varias opciones, ya sea sacar o extruir hasta la cara, como lo vemos ahorita. Si yo le doy OK, vemos cómo nos genera esa extrusión a raíz de ese perfil rectangular o cuadrangular, dependiendo de las dimensiones del mismo. O en su defecto, podríamos estar cortando, ¿no? Con una profundidad de 2 milímetros en este caso. Aquí hay varias opciones, ¿no? Como en cualquiera, tenemos ya sea alinearlo, ¿no? Con una distancia horizontal, vertical. Podemos ver, por ejemplo, si le doy 10 milímetros hacia arriba, vemos cómo lo modifica en la horizontal 10 milímetros hacia un lateral, ¿no? Aquí lo ponemos 0. Si aquí igual le agrego 10 milímetros, vemos cómo lo manda hacia arriba. O en su defecto podemos rotarlo, igual vamos a darle 10 grados para que se note. Y aquí podríamos pedirle que rote la normal, aunque en este caso no estaría funcionando por la topología de nuestra figura. Y bueno, aquí podríamos, por ejemplo, haber generado un patrón, tendríamos un patrón circular y tendríamos varias operaciones de este estilo, ¿no? Y bueno, eso fue todo por este video. Cualquier cosa, pues no duden en acercarse a los comentarios. También tenemos ahí el perfil de Slack para que se acerquen, para que nos generen sus dudas ahí mismo y puedan acercarse un poquito más a la comunidad de Mastercard. Y bueno, sin nada que agregar, bonito día.